La desinformación de este tipo de temas conlleva a la ignorancia. Cuando vemos una persona con problemas mentales, nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos de los oídos sordos y no los ayudamos, ¿no? Por el miedo, por el temor, por la desinformación principalmente. Cuando en realidad son personas que necesitan, sí, la atención primaria, pero también necesitan que los escuchen, necesitan ser escuchados. Es algo de autoconocimiento. La salud mental no solamente incluye en tus emociones, sino también en tu autoconocimiento, el que sepas conocerte a ti, identificarte cómo te sientes, cómo eres, y eso ayuda mucho a tu salud mental. Esto es A Tu Salud. Hola, ¿qué tal, podescuchas? Bienvenidos al podcast A Tu Salud. Hoy tomamos los micrófonos, mi querida Andrea y su servidor, Gersaín. Hoy estamos invadiendo este espacio porque Iván está de vacaciones. No se preocupen, va a regresar. Entonces, pues ahora sí nada más les avisamos, pero bueno. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de tener a este gran invitado que haya aceptado esta invitación. Pues sí, muchachos, tenemos un gran invitado. Estamos más o menos por las fechas en que inició el COVID hace 5 años, y hace 5 años empezamos a preocuparnos un poco más por la salud mental, ¿no? Se declara como emergencia sanitaria por causa. La mayoría de los países anunciaron duras y escrupulosas medidas sanitarias, como topes de queda, la prohibición de salir a las calles, a los gimnasios. En su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro. Dice que hay un paciente sospechoso de COVID-19 hospitalizado en el Instituto Nacional. Es un caso leve y se ha puesto en aislamiento. Hemos tenido que ser actores y partícipes para prevenir contagios y evitar muertes. Entonces, hoy, que vamos a hablar un poco de salud mental y de otros temas que son los ansiolíticos, tenemos un invitado de lujo. Es el doctor Rafa López. ¿Cómo está? ¡Qué gusto! Oigan, muchísimas gracias por la invitación. Oye, tienes toda la razón. Hace 5 años que empezó todo el tema de la alarma de la pandemia del COVID-19, muy importante, y de las primeras conferencias que se dieron en la mañanera y demás. Me acuerdo que mi compañera Lorena Bores, que fue una de mis R's de cuando yo hacía la residencia de psiquiatría. Ella estaba un par de años adelante de mí y participó ahí hablando de lo importante que era estar al pendiente de lo que iba a pasar después de la pandemia y de la brecha de salud mental que tenemos, ¿no? Hay un problema serio en que la salud mental sigue siendo un lujo tremendamente en todo el planeta, y México por supuesto no es la excepción, pero sabíamos que venía una crisis importante desde que se anuncia la pandemia. Íbamos a tener que enfrentar esta temática, pero venía después el asunto de la salud mental y estamos 5 años después platicando sobre esto. Sí, qué curioso, pero en referencia a eso, como se esperaba que estuviéramos a como estamos hoy en día, ¿qué se ha visto? Bueno, es que por supuesto que no había precedentes y lo que esperábamos pues es lo que está pasando. Estamos al mismo tiempo todavía averiguando qué hace, pensando de nuevo en el COVID-19, hubo un rato en el que no sabíamos que uno de sus efectos adversos iba a ser esto que llamaron la niebla post-COVID. Y entonces las personas se enfermaban de manera más grave o menos grave de COVID-19 y se recuperaban de la parte pulmonar, pero había un proceso inflamatorio que generaba durante varios meses después esto que llamaron la niebla post-COVID, y era un síndrome depresivo que además te afectaba la memoria. Las personas se sentían tristes, irritables, con algunos problemas como cognitivos para recuperar esa fluidez mental que tenían previamente, y yo recibía muchas personas que tenían esta niebla post-COVID, ¿no? Oye, me enfermé hace 3 meses, me enfermé hace 5 meses y me sigo sintiendo así. Y es que el proceso de la inflamación del cuerpo está directamente relacionado con nuestras enfermedades mentales. La obesidad, por ejemplo, genera mucha inflamación en el cuerpo y genera un deterioro en nuestra salud mental. El hecho de que
de que estés teniendo una dieta restrictiva, de que hayas enfrentado tu cuerpo a problemas importantes a nivel de que no he dormido bien, de que le hice una demanda física muy importante. Eso suele traer sus consecuencias en temas de salud mental. Y bueno, pues seguimos todavía con cuadros muy importantes. La pandemia, sobre todo lo que nos dejó fue temas de consumo de sustancias, violencia intrafamiliar, cuadros depresivos y ansiosos. Y pues seguimos viendo todavía toda esa temática y bueno, pues de eso vamos a estar platicando hoy. Oye, y ahorita que menciona esa parte de consumo de sustancias y ansiosos, a ver, vamos por partes. En términos coloquiales, y para que cualquier escucha o ser humano lo entienda, ¿qué es la ansiedad? ¿Y cómo ahora sí, cómo la sientes, ¿no? Porque tú sabes que cuando... Sabemos perfectamente que cuando tienes los ojos llorosos, tienes mucosidad, tienes tos, tienes gripa, ¿no? Sí. De esto, digo, igual está para lo del infarto, pero a ver, la ansiedad, ¿cómo la sientes? No, porque a lo mejor yo digo, ahorita estoy nervioso porque estoy entrevistando a una celebridad y digo, tengo ansiedad, y a lo mejor no es, ¿no? Claro. Bueno, a ver, muy importante, y esto es una cosa que he comentado en muchos lugares, que tuvimos esta segunda parte de la película de Intensamente, Inside Out 2, y entonces nos presentaron a un personaje que se llamaba Ansiedad. Ay, no, ¿qué acabo de hacer? No. Lo puedo arreglar. Y yo les digo, el gran error que tiene esta película es presentarnos a ansiedad como una emoción normal. Los primeros asesores, particularmente Paul Ekman, que fue uno de los grandes psicólogos que hablaron sobre las emociones en el siglo pasado, fue de los primeros asesores de la película 1 de Intensamente, de Inside Out. Y él no fue requerido para la parte 2 y en su blog comenta, bueno, en general algunos profesionales no estamos tan de acuerdo con que hayan presentado a la ansiedad de esta manera como este personaje, pero he escuchado a muchas personas que les ha servido para decir, sí, es que así me siento, cuando tengo ansiedad, así me siento. Y entonces la ansiedad no es una emoción normal. Es normal la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo. ¿Por qué les llamamos emociones normales? Porque son funcionales. Porque es bueno tener miedo cuando estás ante una situación de peligro. Es bueno tener alegría cuando estás en una situación estable, de tranquilidad. Es bueno tener enojo cuando te tienes que defender. Y las emociones sirven para convertirlas en acciones. Esta emoción que estoy sintiendo me va a llevar a actuar de esta manera. Perfecto. ¿Qué pasa con la ansiedad? Que es una disfunción del miedo. Yo le digo a la gente, para que le quede muy claro hacia nivel de cancha, que la ansiedad es esta pregunta sin contestar que tienes todo el tiempo. Es el, ay, ¿y si llueve? ¿Y si llueve? ¿Y si llueve? ¿Y si llueve? Pero no la contestas, nada más está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No dices, bueno, pues si llueve no voy, si llueve me mojo y allá pido una toalla, si llueve agarro un taxi, si llueve saco el paraguas. No la contestas, sino que nada más está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuando tienes un miedo, una preocupación, que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y empieza a afectar tu vida y esto se alarga más allá de 6 meses, se llama ansiedad, ¿no? Tenemos un trastorno de ansiedad generalizada, ese sería el término clínico, técnico, pero implica que haya este miedo recurrente, que sea algo que está durando más de 6 meses, y que está afectando mi vida. Por ejemplo, las personas suelen llegar conmigo y decirme, es que traigo problemas de memoria, yo creo que tengo Alzheimer. Les digo, no tienes Alzheimer. Que sí, mira, el lunes se me olvidó esto, el martes se me olvidó esto, el miércoles esto, el jueves esto y el viernes esto. Leo, ¿ya ves que no se te olvidan las cosas, no? Y entonces te puedes dar cuenta de que de memoria no es el problema, pero que a todas las personas nos pasa cuando estamos pensando en otra cosa, que esto que tendríamos que estar haciendo en este momento le prestamos menos atención. Y entonces llego a una habitación, llego a la cocina, llego a mi oficina y digo,
¿a qué venía? ¿No? Entonces, voy manejando, de repente ya llegué al trabajo y digo, oye, si hoy no vengo al trabajo, es domingo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde me distraje? Bueno, es que estoy teniendo problemas porque mis emociones me están distrayendo demasiado. Y entonces mi ansiedad me puede empezar a poner irritable, mi ansiedad me hace que no duerma bien, eso hace que me ponga triste, mi ansiedad me quita el hambre o me da mucha hambre, mi ansiedad hace que traiga yo los hombros súper tensos y traigo contracturas de músculos. Y hay una serie de criterios que cuando un profesional de la salud mental te evalúa, te dice, es que traes ansiedad, pero es este nivel de disfunción de nuestras emociones que nos empieza a afectar. Ahí es cuando ya realmente tenemos ansiedad. Las personas ciertamente dicen, es que yo tengo ansiedad. Hay que ver a qué nos estamos refiriendo. Sin embargo, lamentablemente sí es cierto que tenemos muchísimos más casos de personas con insomnio, irritabilidad, tensión en los músculos, problemas digestivos, problemas con sus vínculos interpersonales, errores de memoria que afectan su trabajo y que lamentablemente sí estamos viendo que muchas personas efectivamente tienen ansiedad. Sí. Y en relación a esto, muchas veces creemos que nuestro cuerpo está fallando y que tal vez la ansiedad está siendo provocada porque algo nos falta. Existen estos casos y también existen algunos otros en los cuales un episodio traumático o un momento difícil en la vida nos haya llevado a padecer esa ansiedad, o existe solamente un diagnóstico. No, bueno, por supuesto, la ansiedad es uno de los grandes rubros que atendemos los psiquiatras y por supuesto también psicólogos y psicólogas, pero la ansiedad dentro de ese gran espectro tiene múltiples diagnósticos. Podemos hablar desde personas que tienen, por ejemplo, ataques de pánico. Un ataque de pánico, estás completamente normal, tranquilo, estás en el cine viendo una película con tus hijos, no es nada espectacular, no te estás poniendo a pelear con tu pareja, no está pasando nada. Y de repente me empieza a faltar el aire, de repente, como si me estuviera dando un infarto, me empieza a faltar el aire, me pongo a sudar, me pongo a llorar, siento que algo va a pasar, pero no sé qué, y me dio un ataque de pánico. Eso es un tipo de ansiedad. Esta anterior que les platiqué de los trastornos de ansiedad generalizada es como la ansiedad más compleja, clásica que tenemos. Pero tenemos dentro del rubro de la ansiedad muchos otros elementos, y sí, el estrés postraumático, por ejemplo, está relacionado con dejar el cuerpo demasiado tiempo con miedo. Y entonces vives un accidente, ya sea tú o algo cercano, una escena de violencia, alguna situación grave, incluso un desastre natural, hubo un huracán, una erupción, un terremoto, algo pasó que me dio mucho miedo y que me dejó en ese estado de alerta de manera muy intensa mucho tiempo. Y entonces me da un estrés postraumático, que también es de alguna manera dentro de este rubro de la ansiedad. Los psiquiatras trabajamos temas de ansiedad, de depresión, de personas que se salen de la realidad, que ahí es cuando normalmente la gente más ubica al psiquiatra, ¿no? En esquizofrenia y este tipo de cuadros, y otro tipo de temáticas que tienen que ver con problemas médicos que desencadenan estos trastornos. Por ejemplo, el tener hipertiroidismo puede generar cuadros de ansiedad, pero no es que tengas un trastorno de ansiedad, es que tienes hipertiroidismo. O al revés, el hipotiroidismo te puede generar un cuadro depresivo, pero no es que tengas depresión, es que traes hipotiroidismo. De la misma manera, ¿no? Les platicaba yo el tema de la diabetes puede generar problemas psiquiátricos, sobre todo depresión y ansiedad, y muchos otros cuadros que por eso es que los psiquiatras somos médicos primero, estudiamos la carrera completa de medicina y luego hacemos la especialidad médica, porque hay muchas cosas físicas que tienen una traducción en la salud mental. ¿Qué opinas sobre la salud mental en nuestro país? Actualmente ya se abre un poco más el conocimiento, el acceso, pero todavía estamos muy limitados, ¿verdad? En todo eso, en el acceso, en el conocimiento, en que sigue siendo parte como de un tabú.
es muy cara. Los medicamentos para tratar la esquizofrenia son muy costosos. Lastimosamente, o sea, suele ser para quien tenga acceso, accesibilidad económica, asequibilidad económica principalmente, porque si no la tienes, difícilmente te tratan, difícilmente tienes acceso a ello. Lo que quiere decir es que no tengo claro pues cómo se trata aquí la salud mental en la Ciudad de México, pero yo supongo que eso lo debe de llevar el IMSS, ¿no? Algún instituto encargado para la salud mental. Incluso las escuelas tienen, por ejemplo, en mi escuela, en mi universidad tenemos psicólogos y en las que siempre está abierto para cualquiera que lo necesite. Y es muy importante hablarlo con alguien cercano. Sé que es un tema que se debe de tratar en el país. Bueno, no sé qué tan caro sea, pero sí sé que es algo que se tiene que estar tocando más el tema. Creo que a raíz de la pandemia se dio más en el país. El conocimiento sobre el tema en este país, la verdad es que es muy escaso. La salud mental es algo muy importante y lamentablemente las personas no estamos lo suficientemente informadas respecto a este tema, porque inclusive lo minimizamos la mayoría de las veces. Creemos que hay problemas más importantes o que priorizamos otras cosas cuando si no estamos bien de la mente no podremos estar bien con lo demás. Y ya platicándonos todo esto como a nivel global, entonces quiero entender que no siempre es necesario medicar ante una ansiedad, o si lo es. Claro, por supuesto. Esto es lo más importante que tenemos que entender. La salud mental se puede mejorar a través de temas de prevención. Esta prevención de la salud mental no incluye medicamentos. La prevención de la salud mental incluye los pilares fundamentales de la salud física y por tanto mental. Y siempre les digo, los 4 pilares de la salud mental son: duerme bien, come bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Que lamentablemente para mucho de nuestra población eso es un lujo. Oye, no puedo dormir bien porque me hago 2 horas y media mi trabajo de ida y 2 horas y media de regreso, más el tiempo que estoy trabajando. Duermo 2 horas. Duermo 2 horas, 3 horas, 4 horas, y eso es muy complicado. Pues sí, eso va a traer un costo para tu salud física y para tu salud mental. Oye, no como bien, porque si además me pongo a cocinar y a ir al mercado, se complica. Entonces paso pues por una tortita de tamal y es lo que hay en la mañana, y poco más, y eso pues va a traer un costo, por supuesto. Oye, no duermo bien, no como bien, ¿a qué hora quieres que haga ejercicio? O sea, llego al fin de semana y lo último que quiero es ponerme a hacer ejercicio. Por supuesto que no. Y de actividades recreativas, mira, yo lo que quiero es que no me moleste, ¿no? Y entonces vamos teniendo personas que van lastimando estos 4 pilares de la salud mental y eso va trayendo consecuencias físicas y consecuencias de salud mental. Cuando llega una persona a consulta con un terapeuta, con un psiquiatra, con un psicólogo, pues entonces lo primero que tratamos de revisar, o idealmente lo que deberíamos de hacer, es cómo está su contexto. El primer escalón para atender un cuadro de ansiedad deberían de ser nuestras herramientas psicológicas. Entonces voy a un terapeuta que me ayude a manejar la ansiedad y, entre otras cosas, ¿qué es manejar la ansiedad? Les dije, las emociones sirven para convertirlas en acciones. ¿Qué es la ansiedad? Es una emoción que se queda patinando como una llanta en el fango. Entonces necesito hacer que se mueva. Mi cuerpo me está diciendo, oye, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y entonces tengo que hacerle caso y decir, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿sabes qué? Tengo que hablar con mi pareja. ¿Sabes qué? Tengo que ver este tema del trabajo. ¿Sabes qué? Tengo que resolver esta deuda. ¿Sabes qué? Necesito tomar acción y eso me va a ayudar en mucho. Tener estas herramientas de afrontamiento psicológico que me van a permitir modificar mi vida. Pero llega un punto donde, estoy disfuncionando tremendamente, no puedo ahorita hacer cambios importantes en mi vida, necesito resolver esto y entonces requerimos un tratamiento farmacológico por la intensidad de los síntomas o por la premura con la que tenemos que empezar a atender esto, o algunas ocasiones sí, pues porque hay de base el problema es físico. Oye, yo estoy más o menos bien con una vida normal, pero
traigo este tema de hipertiroidismo o traigo un tema de pues, sufrí un accidente o estoy teniendo ataques de pánico, y ahí es cuando el psiquiatra toma la decisión o la psiquiatra toma la decisión de iniciar un tratamiento, pero no es siempre, no es para toda la vida, y no podemos dejar de lado el entender que hay muchas otras cosas antes que resolver. Más o menos para que lleguen, tú como psiquiatra llegues a determinar, ¿sabes qué? Él necesita esta parte como médica, como cuánto tiempo es. Te lo pregunto porque en esta sociedad luego normalizamos muchas cosas. Sí. Y recuerdo perfectamente que alguna vez me vieron, molesto y me dijeron, ay, tómate unas gotitas de Rivotril, ¿no? Entonces, y yo lo veía y decía, bueno, estar enojado. Yo decía, bueno, yo no lo conozco, nunca lo he consumido, y decía, bueno, ¿qué es, no? Y digo, se me hace como algo normal, y ya investigando veo que es un medicamento controlado y digo, bueno, pues ¿cómo me lo ofrecen, ¿no? Tan fácil? Sí, exacto. Sí, aquí marcas una pauta muy importante que tiene que ver con que también socialmente hemos caído en un sueño utópico de que todas las personas tendríamos que estar felices todos los días, relajados, de buenas, y esto no es así. Nuestras emociones normales incluyen el enojo, nuestras emociones normales incluyen la tristeza, nuestras emociones normales incluyen el miedo, y se vale. Mientras eso me sea funcional, se vale. Entonces, pues estoy enojado. Pues tómate un medicamento. No, espérame, no. Hay que entender que hay una diferencia importante. No es que se requiera mucho tiempo para saber que un paciente requiere un tratamiento, pero sí necesitamos tener una historia que lo avale, un diagnóstico correcto, y por supuesto siempre es, oye, vamos a empezar este tratamiento porque ya estás teniendo problemas en el trabajo, ya estás teniendo problemas en la familia, ya estás teniendo problemas en tu salud, necesito que hoy duermas mejor. O sea, me estás contando que llevas 6 meses durmiendo 3 horas, que te despiertas antes que el despertador, que te cuesta un montón de trabajo dormir, te despiertas 3 veces durante la noche. Pues, ¿cómo quieres no estar irritable? Necesito que hoy duermas mejor. Y entonces, ¿sabes qué? Te voy a mandar estas gotitas, las vamos a utilizar 1 mes o 15 días y luego las tenemos que quitar porque necesitamos empezar a hacer otras cosas para que estés mejor. El Rivotril, el clonazepam, el nombre médico, la sustancia activa se llama clonazepam y el nombre comercial más popular, pero no el único, se llama Rivotril. El Rivotril, el clonazepam, es un medicamento que se recomienda no usar más allá de 1 mes. Sin embargo, hay muchas personas que llevan varias décadas usando el medicamento. Eso nos habla de que algo más nos está haciendo falta en el tratamiento, tanto a nivel psicológico como psiquiátrico, como modificaciones de su entorno. Se ha relacionado, esto no significa que porque yo lleve años tomándolo me va a pasar, no, pero sí se ha relacionado con mayor probabilidad de demencia a largo plazo. Entonces es como, oye, hay que tener cuidado porque estás tomando un medicamento serio, importante. Entonces, hay que tener cuidado con los medicamentos que tomamos. Como en cualquier otra rama de la medicina, hay que hacer todo lo posible por dar el tratamiento cuando se requiere, pero quitarlo lo antes posible, dentro de lo posible, lo antes posible. Uno de los problemas que tenemos seriamente con todas las personas en nuestra República Mexicana es que llegan a un punto en su edad en el que tienen polifarmacia. Oye, me dieron, ¿no? Hace 4 años me recetaron estos 4 medicamentos, ya hace 3 años estos 3, ya hace 2 años estos 5. ¿Y cuánto estás tomando? No, pues estoy tomando, ¿qué te gusta? ¿10? La polifarmacia es arriba de los 5 medicamentos en un tratamiento, pero estoy tomando 10, 12, 15. Oye, y no, pues un analgésico que me mandaron para un dolor de rodilla de hace 10 años. Oye, ¿te duele los rodillas? No, ya no me duele, pero pues me lo dejaron. ¿No? Y el omeprazol y el no sé qué y tal. Y pues de base, mi antidepresivo y mi ansiolítico, o sea, fluoxetina y citalopram y mi clonazepam y estos medicamentos. Sí hay que preguntarle a los médicos cuándo voy a dejar estos medicamentos y qué tengo que hacer para dejarlos. Lamentablemente, por muchos motivos, entre otros por la saturación que tienen los médicos en la atención y demás, muchas veces la mejor respuesta que les pueden dar es
Ay, tómatelo, lo vemos, este es para siempre, vayas acostumbrando. Y a mí esto me parece muy mal. O sea, sí hay un punto muy importante donde tenemos que decir, si estoy tomando un medicamento, la meta es dejarlo en algún momento. Sí. ¿Has escuchado hablar sobre los medicamentos para tratar la ansiedad o la depresión y crees que puedan causar adicción? Sí, claro, como todo, tiene sus pros y sus contras, pero igualmente, por lo mismo de tanta desinformación, sería el poder ampliar la información sobre este tema a todas las generaciones. Claro, a fin de cuentas son medicamentos controlados. Los medicamentos controlados son por eso mismo, porque pueden llegar a generar alguna adicción. Hay que adquirir más conocimiento respecto a esto. No hay buenos diagnósticos. Entonces, cuando son trastornos que verdaderamente necesitan ser medicados, muchas veces al tener un mal diagnóstico no son medicados como se debe y pues pueden llevar a ciertas situaciones lamentables. Sí, hay medicamentos para tratar la depresión y la ansiedad. Digo, yo nunca he tomado. Mi primo creo que tomó para la ansiedad unos medicamentos, pero este es un problema y es que muchos abusan de estos medicamentos. Hay algunos medicamentos que a lo mejor, por ejemplo, el de la ansiedad, que porque te relaja, ¿no? Como que te estimula en algo, en ciertos medicamentos, claro, y eso provoca una adicción. Sí, he escuchado de varios, he escuchado del escitalopram, de la fluoxetina, y está el Prozac. O sea, hay varios medicamentos que son para tratar la ansiedad. No, creo que ninguno puede causar adicción, entonces aquí la situación es que es mala información, no hay adicción a los medicamentos para la ansiedad, no. No. He oído muy poquito en programas, así igual en podcast, que algunos causan adicción y otros no, pero realmente no sé. Pues los más comunes son, opioides, ¿no? Clonazepam, diazepam, o sea, este tipo de fármacos que te los van suministrando de poco a poco, ¿no? Recientemente tuve una conversación con una colega médico y debatíamos precisamente este tema, ¿no? Del uso del medicamento prolongado y cómo afecta al mismo organismo para evitar la adicción. O sea, hablándose también como, no sé, del tema de la marihuana, ¿no? Que causa más adicción. Y yo tenía un poquito de debate con ella en esta parte de que incluso los medicamentos prescritos provocan una severa adicción, ¿sabes? Principalmente estos que ya mencioné, clonazepam, diazepam, todo esto que ya los encuentras en cualquier lado y tienes acceso a ellos en cualquier lado, sí provocan un nivel de adicción bastante razonable. ¿Y nos puede generar adicción en algún momento? Hay medicamentos psiquiátricos que generan adicciones o que tienen la posibilidad de hacerlo y medicamentos psiquiátricos que no. Particularmente, no es que los ansiolíticos sirvan para quitar la ansiedad y los antidepresivos la depresión, nada más que así se llaman. Sí. Los antidepresivos, como la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el escitalopram, son medicamentos que utilizamos a largo plazo para tratar depresión, ansiedad y muchos otros cuadros de salud mental. Se venden en México sin receta, obviamente no hay que automedicarse jamás de nada, pero se venden sin receta porque no son considerados peligrosos. No son adictivos, no nos van a hacer un daño importante a largo plazo. Como todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios que hay que conocer y prevenir, pero esos son los antidepresivos. Del otro lado tenemos los ansiolíticos, que suelen ser medicamentos controlados. Clonazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam, este tipo de medicamentos que son los famosos Rivotril, Tafil, Valium, todos estos medicamentos son controlados porque son sustancias potencialmente adictivas. Potencialmente adictivas como el alcohol. El alcohol es muy adictivo y hay muchas personas que han perdido su vida y su familia completa por un tema del alcohol, pero también habemos muchas personas que a lo largo de la vida hemos tomado alguna vez alcohol aquí, alguna vez alcohol acá y no por eso somos alcohólicos. Entonces hay que entender que son sustancias seguras,
pero que tienen un nivel de riesgo mayor y por eso requiere uno una receta mandada por tu médico para que te lo tomes en el tiempo adecuado, pero la idea es quitarlo lo antes posible, que idealmente lo antes posible es máximo un mes. Hay muchas circunstancias, pero eso sería como de cajón la recomendación. Y hay casos en los que, no sé, vemos en alguna serie, en alguna película, que además lo mezclan con alcohol. ¿Qué tan grave puede ser esto? Bueno, afortunadamente los medicamentos ansiolíticos como el Tafil, Ribotril, que son clonazepam, alprazolam, lorazepam, estos medicamentos son bastante seguros en ese sentido. Hay personas que llegan a poner su vida en riesgo con ellos, sí, pero hay que echarle muchas ganas. Es que me tomé toda la caja porque no, lo que va a pasar es que te vas a quedar dormido 3 días, nada más, pero son bastante seguros. Bueno, además lo combiné con una sustancia como el alcohol que le llamamos un depresor del sistema nervioso central, es decir, es una sustancia que va apagando el funcionamiento de tu cerebro. ¿Por qué consumimos alcohol y por qué es una sustancia tan común en nuestro México y en nuestro mundo? Porque el alcohol va durmiendo tu cerebro de la frente hacia atrás hasta el cuello. Esa es la ruta en la que va durmiendo tu cerebro. En la frente, en la corteza prefrontal y en las áreas frontales de nuestro cerebro están esas cosas que nos hacen socialmente cuidadosos. Ay, espérame que ya me manché la blusa y la falda ya se me subió tantito y espérame que déjame decir por favor y gracias. Y todas estas normas sociales que tenemos están en la parte de adelante de nuestro cerebro. Te echas 3 tequilas. Se te olvida todo. Son tus cuates y ya te la estás pasando de buenas y ya se te olvidó que mañana hay junta a las 7 de la mañana y ya esas cosas ya se te van durmiendo del cerebro y entonces lo utilizamos como le han llamado por ahí, lubricante social. Entonces, para que en la mesa de la boda donde no conoces a nadie, pues ya te haces cuate del de al lado y del de enfrente y bailas y te subes a la mesa y te la pasas bien. Pero si tú sigues consumiendo más alcohol, esa noche, ¿no? Vas a la boda, empiezas a consumir alcohol y te le empiezas a pasar bien y de buenas. Sigues consumiendo y entonces ya te empiezas a poner un poquito inadecuado e impertinente. Sigues consumiendo alcohol y entonces ya empiezas ahí a dar el gallazo, ya saben, ahí la cabeza en la mesa, y terminas durmiéndote sobre la mesa o si sigues consumiendo, terminas durmiéndote en el piso, ¿no? Y terminas en el fondo. Bueno, si consumiste cierta cantidad de alcohol, puedes llegar al punto en el que se duerma tanto tu cerebro que la parte que te ayuda a respirar se duerme. También se apaga. El clonazepam y los ansiolíticos que estuvimos platicando hacen un efecto muy semejante, por eso los usamos como pastillas para dormir. Te tomas unas gotitas en la noche y dormimos a tu cerebro, bajamos la ansiedad y permite que hayas dormido 7, 8 horas de manera adecuada y despiertes un poquito más descansado. Incluso, de hecho, uno de los problemas que tenemos con estos medicamentos no es tanto ayudarte a dormir, sino no complicarte el despertar. Porque me tomé el Ribotril, me tomé no sé qué, y ya llegué tarde a la junta y no ando medio zombie, ya como hasta por ahí de las 12 del día ya voy medio despertando, porque tu cerebro tiene una sustancia que no te deja terminar de despertar. Pero entonces, si combinamos las dos cosas, se vuelve muy peligroso, especialmente para personas que roncan mucho en las noches. Híjole. Ay, no levanten la mano, tranquilos ahí. Y entonces, si vas combinando estos factores, cuando tú roncas mucho en la noche, es posible que estés teniendo lo que llamamos apnea del sueño. Que entonces la persona está, ya saben, y de repente hay un momento donde deja de roncar. Y hay un silencio que puede durar varios segundos o varios minutos. Y entonces la persona no está respirando. Eso se llama apnea. No respirar se llama apnea. Y estás dormido y estás dejando de respirar. Entra un sistema de emergencia en el cuerpo que te dice, brother, respírele. ¡Hey, échale aire! ¿Qué onda? Y entonces se escucha y sigues roncando.
y luego otra vez y te vuelve a pasar. Bueno, entonces, yo ronco, ¿no? Tengo un sobrepeso importante y entonces eso está oprimiendo mi garganta. Ronco, tengo apnea del sueño. Me tomé mi Rivotril porque me fui en la noche de fiesta y ya quiero dormir y me aventé media botella de tequila. Pues estamos sumando muchos factores que hacen que una persona pueda dejar de respirar. Y esto puede poner en riesgo la vida de alguien, pero como ven, hay que sumar muchos factores. Entonces, no es que porque me tomé 3 gotitas de Rivotril y un chocolate envinado me va a pasar algo, ¿no? O sea, no, esta idea de, es que estás consumiendo alcohol junto con estás la mezclando no, sí, exacto, no, a ver. Entendamos que depende también mucho de la dosis y las circunstancias. Pero si se me antojó tomarme varias tabletas y además me aventé una botella y además, pues estás poniendo tu vida en riesgo. Sí, aunque eso no quiere decir que porque sea seguro hay que hacerlo. No, por favor, 0 automedicarse e idealmente por temas de salud mental. Híjole, yo sé que esto cuesta un montón de trabajo, pero habría que alejarse prácticamente por completo del alcohol. Pero otro día lo platicamos. Ese es otro café. Sí, otro día les cuento. Sí. Ahorita, mencionando eso, a ver, los que van con el psiquiatra y que tienen su receta y que tienen su tratamiento, ellos sí. Para los que luego se automedican. Sí. ¿Podrías darnos una explicación? Así como la del alcohol, que empiezas de a poquito. ¿Hay algo así con los ansiolíticos que vayan empezando a afectar, no sé, las emociones, la calidad del sueño? ¿Hay algo así parecido para que se den una idea? Es que los ansiolíticos funcionan muy bien. Son medicamentos que yo me tomo ahorita unas gotitas y en 15 minutos me quitan la ansiedad. Y la ansiedad es bien fea, bien fea. Entonces el problema es que muy fácilmente la población identifica que si se toma un cuartito de Rivotril o una tableta completa, se le quita la ansiedad, pero no está ni atendiendo el origen del problema, ni teniendo el verdadero tratamiento que serían los antidepresivos. En caso de que un psiquiatra así lo determine, pues ese sería nuestro tratamiento correcto. Yo le digo a la gente que es como cuando tienes un cuadro gripal infeccioso fuerte, ¿no? Cuando ya traes una infección respiratoria, el antibiótico serían los antidepresivos. Fluoxetina, sertralina, escitalopram, venlafaxina. Y el antigripal, ese que te ayuda con los síntomas, serían los ansiolíticos. Tafil, Rivotril, Valium, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente está tomando el ansiolítico, el antigripal que me quita los síntomas de la ansiedad, pero no está tomando el antibiótico, no está tomando lo que realmente me va a ayudar, ni está platicando con un profesional de cómo hacer que esto no me vuelva a pasar y cómo mejorar mi calidad de vida. Y entonces lo que hacen es que, además, es bastante fácil conseguir de forma inadecuada el medicamento. Ay, a mi abuelito se lo dan en no sé dónde y me regala ahí unas pastillitas. Ay, yo tengo un amigo que me lo da así sin receta. Pues te están metiendo en un problema. Y entonces me empiezo a automedicar de esta forma. Le voy encontrando el gusto porque ciertamente me ayuda a sentirme mejor. Y el problema es que sí muy fácilmente voy a desarrollar una dependencia. Cada vez me va a hacer menos el medicamento, voy a necesitar más dosis, más frecuentemente, ya luego no voy a poder dormir sin el medicamento y, como les decía, a largo plazo incluso puede generar un tema de demencia. Pero entre otras cosas, sobre todo para pacientes mayores de edad, de mayores de 60 años, de la tercera edad, hay un incremento importantísimo del riesgo de caídas. Y el riesgo de caídas es, sin duda, lo que más tenemos que cuidar en las personas de la tercera edad, de 60 años en adelante, porque pues te despiertas entre la noche, quieres ir al baño, no ves bien, no tienes el calzado adecuado, traes el medicamento encima, pues como si anduvieras medio borrachito, pues hay una alta probabilidad de que te tropieces con la alfombra, con el mismo zapato en el baño y se incrementa mucho el riesgo. Es muy peligroso. ¿Y qué tan, hay alguna edad para empezar a recetar algún tipo de medicamentos? Claro, bueno, aquí nos vamos a meter en un elemento muy importante que quiero platicar con ustedes. Esto es información muy nueva, por decirlo de alguna manera, aunque ya llevamos unos 5 años que en México podemos hacer pruebas farmacogenómicas.
Una prueba farmacogenómica es un estudio de saliva que se manda al laboratorio y que de regreso me dice, por mi genética, cuál es el mejor menú de medicamentos que puede usar mi cuerpo y cuál no. Por eso es farmacogenómica, porque junta el tema de los medicamentos con la genética. Y entonces eso ha venido a revolucionar un principio que teníamos los psiquiatras, que es que entre el 50 y el 30% de las personas que recibían un tratamiento no les hacía. Pues porque no sabíamos que había que mandar el medicamento correcto. La gente está muy acostumbrada a saber que existen tipos de sangre, ¿no? Sí. El tipo A, B, 0, positivo, negativo, y entonces puedo ser AB positivo, por ejemplo, ¿no? Y entonces si me van a transfundir, pues me tienen que dar del tipo de sangre que coincida con el mío. Así, igualito con la farmacogenómica. Entonces, esto nos ha permitido saber que hay medicamentos que pueden poner en riesgo tu vida, que para otras personas serían normales, medicamentos que no te van a servir de nada, que para otras personas sí, y medicamentos que a ti te van a caer bien. Esto es especialmente importante en la infancia y adolescencia. Entonces, oye, hay una condición que ya evaluó una persona que estudió medicina completa, que luego hizo 4 años de psiquiatría y que luego hizo 2 años de paidopsiquiatría, una paidopsiquiatra, ya dijo que mi hija de 12 años debería tomar un medicamento psiquiátrico. Bueno, pues idealmente deberíamos de hacerle pruebas farmacogenómicas y mandarle el que le corresponde. Pero definitivamente no hay que andarle mandando medicamentos psiquiátricos a la ligera a una persona. Para eso tenemos este nivel de especialistas. ¿Sabes con qué especialista acudir en caso de creer necesitar apoyo? No de alguna organización, pero sí empiezas a tener algún problema, pues con el psicólogo, y ya cuando creo que es más grave, ya con el psiquiatra. Debido a que también los costos de este tipo de ayuda, lo que son los psicólogos y este tipo de especialistas, la verdad es que sí son un poco elevadas, pero podemos tener también algunos programas gratuitos de atención psicológica. Por ejemplo, en Los Pilares dan atención psicológica. Y en varias, incluso hay muchas páginas de organizaciones pequeñas, tal vez no son muy conocidas, por lo mismo que dan cierta atención psicológica gratuita. Claro, no es una especialización como tal en tus casos, pero sí te dan cierta ayuda psicológica, y ya de ahí mismo pues ya se vería la contratación del servicio como tal de un psicólogo o de un especialista. Conozco un centro de salud que está en Santa María la Ribera, que se llama Secosam. Okay. El Secosam es el centro pues de salud mental, algo así. Pues está el Fray Bernardino, cuando a lo mejor ya tiene la gente problemas más agudos, y enfrente, no me acuerdo cómo se llama el hospital, que es también psiquiátrico de los niños, enfrente del Fray Bernardino. Según yo, no estoy tan seguro, pero a mí lo que me tocaba ver con mi tío era que primero pasaban, en sus inicios fue primero psicología, después fue psiquiatría, ya que es un nivel un poquito más alto porque los psiquiatras te prescriben medicamento y los psicólogos nada más tienen este acceso a recomendarte ciertas cosas, ¿no? Pero es todo lo que conozco. Bueno, como había dicho al principio, yo creo que es importante hablarlo sobre todo con algún familiar, alguien con mucha confianza, y yo recomiendo hablarlo a lo mejor con tu padre, con tu hermano, incluso también acudir a estos servicios, ¿no?, que están incluso en las escuelas. En la mía, más que nada, es como tipo tú hablas y el otro escucha y ya te aconseja, ¿no?, en cualquier cosa, ¿no?, como tipo terapia. Oye, lo está mandando el psicólogo, lo está mandando un médico general. Híjole, no, yo definitivamente no. Se vuelve un poco más seguro, no por ello correcto, mandarle algún medicamento sin demasiada precisión. Se vuelve más seguro a partir de los 15 años, ¿no? Okay. Ya digamos que físicamente hablando ya estás tratando, entre comillas, con un adulto.
ya es una persona que por su edad, tamaño, condición física, va a responder más o menos igual que la población general adulta a un medicamento. Pero debajo de los 15 años hay que acudir idealmente con un paidopsiquiatra, con una paidopsiquiatra. Tendría que ser ya algo muy específico, ya muy estudiado, muy revisado, muy diagnosticado. Sí, la mayoría de los trastornos mentales empiezan entre los 18 y los 30 años de edad. Ahí es cuando te dan los cuadros depresivos, ahí es cuando te dan los trastornos psicóticos, ahí es cuando te dan los cuadros de crisis de angustia, de ataques de pánico. Es normalmente como nuestro grupo poblacional donde empieza el tema. Pero hay muchas cosas en la infancia que, pues, si surgen a esa edad es porque tienen alguna característica particular, pero sí es algo que requiere de un subespecialista o de alguien que haya hecho una alta especialidad. Claro. ¿Y qué tan recomendable es que además de que consumas medicamentos, continúes con una terapia psicológica? Bueno, es que la terapia psicológica nos da herramientas para vivir mejor. Nos da herramientas para entender nuestros pensamientos, para manejar nuestras emociones, para tomar decisiones, porque uno de los problemas serios que tenemos es que no solemos tomar decisiones y no solemos enseñarle a las personas a tomar decisiones. Hay una frase del doctor César Lozano que dice, ¿y qué toman las personas felices? Las personas felices toman decisiones. Entonces, cuando tú estás yendo a terapia, más que tomarte un antidepresivo, tú lo que estás haciendo es tomar decisiones. Y esas decisiones pueden tener cambios importantísimos en tu calidad de vida. A esto le vamos a sumar que si estás yendo a terapia vas a mejorar tus vínculos con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con muchas personas. Entonces, la terapia es de base, pero no es el único lugar donde puedes tener estas herramientas. Sin embargo, pues sí hay un profesional que está diseñado para ayudarte a mejorar tu salud mental. Entonces, puedes ir a terapia cuando tienes un trastorno mental y te están mandando un medicamento, sí. ¿Puedes ir a terapia cuando tienes un trastorno mental, pero no requieres un medicamento? Sí. ¿Puedes ir a terapia cuando no tienes un trastorno mental? Sí, por supuesto. También puedes no ir a terapia y tomar decisiones, aprender herramientas cognitivas, emocionales. Y hoy en día, afortunadamente, hay muchos lugares extra, desde las redes sociales, un podcast como este, donde vas aprendiendo cosas que complementan o se genera un camino diferente al tema de la terapia, pero por supuesto que la terapia es el camino más formal para tener esas herramientas. Lamentablemente, el otro problema es que se ha vuelto tan popular también el tema de la ansiedad, la depresión y estas cosas, que te vas a encontrar con mucho contenido inadecuado en internet, y ese también es otro café que ya otro día me invitan y platicamos de por todo el riesgo del otro lado. Por eso tan importante acudir siempre con especialistas. Sí, por médicos supuesto. Especialistas. Oye, perdóname, ya que Andy dices esto, súper importante, recuerden que la cédula profesional es un dato público. Si consideras que estás yendo con un psiquiatra, pídele su cédula profesional y ponla ahí en Google nomás para ver si ciertamente es una persona que estudió medicina y que hizo psiquiatría. Nadie tiene por qué ofenderse. Cuando te dan una receta, ahí viene el sello con su cédula profesional. Pídanle a su especialista su cédula profesional. Hemos visto casos muy específicos en los cuales... muy famosos recientemente. Algunos recientemente famosos, Bastante, tristemente famosos. Sí. Oye, ¿existen alternativas terapéuticas, así como para tratar la ansiedad? O sea, digo, ya vimos la del psiquiatra, vimos la del psicólogo. ¿Hay alguna otra? No sé, ¿hay algo de manera natural para que no anden consumiendo ansiolíticos hacia la ligera? Claro, digo, por supuesto, de principio les recuerdo los 4 pilares de la salud mental, de la prevención de salud mental, es duerme bien, come bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas. Entonces va a haber muchas personas para las cuales mi mejor terapia son las artes marciales. Ahí me enseñan a meditar, saco mis temas físicos, aprendo a tomar decisiones, aprendo una filosofía marcial que me ayuda a vivir la vida. ¿Por qué no? Oye, no, para mí lo mío es la música. ¡Ay, padrísimo! Porque fíjate que me relaja y me ayuda a concentrarme y es un lugar donde aprendo de armonía y de muchas cosas. Pero tenemos como parte de nuestra vida fundamental
áreas de donde viene mucho conocimiento, que es la ciencia, que por supuesto siempre hay que mantener un pensamiento crítico científico, pero también existe la filosofía y existe la religión. Uh-huh. De las filosofías y de las religiones se han desarrollado muchas partes de la ciencia que nos llevan a diferentes tipos de terapia. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual tiene mucho del estoicismo, que es una filosofía, y del budismo. ¡Órale! Y entonces vas aprendiendo budismo y estoicismo y luego te pasas a la terapia cognitivo-conductual y dices, mira, esto yo ya lo había leído en otro lado. Sí. La logoterapia de Viktor Frankl, por ejemplo, pues vienen mucho también de encontrarle este sentido a la vida, pero muchas de las áreas de la psicoterapia que tienen que ver con Gestalt, la psicología transpersonal, ahora hay algo que le estamos llamando la psiquiatría, se me está yendo el nombrecito, pero integrativa, la psiquiatría integrativa, que incluye una visión espiritual. ¿Qué significa espiritual? Espiritual no significa que sea perteneciente a una religión, al catolicismo, al judaísmo, a los musulmanes. No, significa que entendemos que hay una visión trascendente. Esta visión trascendente implica yo entender que yo soy uno junto con todos los demás seres y que de lo que se trata es de estar al servicio de los demás desde una perspectiva de abundancia, por ejemplo, ¿no? Es una visión trascendente. Las religiones, en ese sentido, no me refiero tanto a la parte administrativa, las reglas específicas, me refiero a la visión general trascendente de las religiones, aportan un montón a la salud mental. Y ahora con toda la investigación que se está haciendo en otros países, porque en el nuestro legalmente no podemos hacer investigación con psicodélicos, pero la investigación que se está haciendo en otros países con los psicodélicos nos está llevando a entender el papel crucial del contexto y de una visión trascendente que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud mental. Entonces, claro, ¿qué más hay aparte de la terapia y del psiquiatra? Pues además hay todas las ciencias, todas las filosofías, todas las religiones, todas las artes, todos los deportes. Son áreas donde tu salud mental se va a nutrir muchísimo. Buenísimo. Mira, qué bueno que tocas eso porque ahora sí que nosotros como IMSS tenemos los centros de seguridad social y pues vamos a invitar a que acudan a hacer actividades culturales, deportivas, para que puedan trabajar de esta manera. También los invitamos a que consulten, tenemos en internet, es que la guía del buen comer, algo el plato del buen comer, sí, para que también, digamos, ustedes que nos escuchan, tomen decisiones en cuanto a su buena alimentación. Pero aquí yo te preguntaría, ¿qué recomendación, qué libro, qué serie le podrías recomendar a alguien para que empiece a dar como ese cambio? Bien, en cambios de alimentación, de dormir mejor, pues hay N cantidad de textos. Sin duda alguna, la revolución de la glucosa se ha vuelto muy popular en los últimos años, pero particularmente les hago el resumen ultra súper rápido. Necesitamos comer más verduras. No, es que yo sí como verduras. 3 hojitas de lechuga ahí, no, eso no son más verduras. No, de verdad, necesitamos comer muchísimas más verduras. Ese es un elemento fundamental que se relaciona con nuestra microbiota, que se relaciona con nuestra salud mental. Bueno, no acabamos. De nuevo, esa es otra conversación que cuando quieran tenemos. Perdón que te interrumpa. Sí. Ahorita que dices microbiota, leí que la microbiota está directamente relacionada con la salud mental. ¿Esto es cierto? Se ha dicho que nuestro tubo digestivo es el segundo cerebro. No es cierto, es el primero. ¿Cómo? La microbiota tiene un impacto 70-30 sobre nuestro cerebro. Y el cerebro tiene una relación 30-70, es decir, es más importante lo que le pasa a la panza para que estés feliz que lo que le pasa al cerebro para que le haga daño a la panza, ¿no? Todos hemos vivido la experiencia de que nos den una mala noticia e inmediatamente sentirlo en los intestinos, ¿no? De decir, sí, se me quitó el hambre y me dieron náuseas. A todos nos ha pasado. Pues es más importante al revés. De hecho, hay unos bichitos, un tipo de bacteria que le llaman psicobióticos. Okay. Es decir, bacterias que directamente están relacionadas con nuestra salud mental. De hecho, Toxoplasma es un bichito que se mete al intestino de los ratoncitos y les desconecta el miedo a los gatos.
Y de hecho les genera como una especie de atracción a los gatos. Y es como, ¡ay, me encanta el gato! Y entonces van y se acercan a los gatos para que los gatos se los coman y entonces Toxoplasma continúe su ciclo reproductivo en el intestino del gato. Entonces, en los seres humanos sabemos que existen psicobióticos, bichitos que están directamente relacionados con nuestra salud mental. Otro día platicamos de psicobióticos, otro día platicamos de microbiota, pero lo único que les voy a decir es, tus bichitos buenos de tu panza se alimentan con la comida que tú comes. Sí. Y a tus bichitos no les gusta lo que comes cuando ves el Super Bowl o cuando ves la final de la América. No les gusta eso. Yo qué más quisiera, a mí me fascinan las hamburguesas, los refrescos y las papitas, me encantan. Pero por congruencia, ya desde hace algunos años dejé por completo los alimentos ultraprocesados y estoy consumiendo muchísimas más verduras. ¿Era mi plan cuando yo era adolescente? No, ese no era mi plan. Dije, no, ya cuando yo sea adulto voy a comer lo que yo quiera. Sí. Pues sí, pero no. Nos está haciendo un montón de daño y las recomendaciones verduras, libro que les recomiendo, La Revolución de la Glucosa, es cortito, trae unos tips lindísimos, vale un montón la pena. Y por supuesto hay un libro que se llama ¿Por qué dormimos?, que nos habla muy bien sobre temáticas de la higiene del sueño. Por supuesto, muchos, si se dan cuenta, la publicidad que va a hacer el IMSS va a estar enfocada en temas de prevención, porque lo que queremos es que las personas no lleguen a los hospitales de tercer nivel con condiciones tremendas que atender, y para eso lo mejor que podemos hacer es prevenir. Sí. Uh-huh. ¿Y alguna película que nos recomiendes en relación a la ansiedad, al uso de ansiolíticos, de algún trastorno? Bueno, hay muchísimas películas que tienen que ver con la salud mental, pero ahorita en los cines todavía la alcanzan. Bueno, no sé ahora si ya la alcancen o no, pero en cuanto puedan, vean esta película que se llama Better Man. Soy Robbie Williams. Esta es mi historia. Entonces, la historia comienza. Que es la biografía, es esta biopic de Robbie Williams. Sí. Es un peliculón que te permite ver la mente, las emociones de Robbie Williams, que de hecho el hecho de que el personaje principal sea un simio ya es una proyección de cómo su autoestima vivió la vida de este rockstar de Robbie Williams. Pero verdaderamente nos permite entender lo que son los temas pendientes, los miedos, las relaciones complicadas con papá, con mamá. Es un peliculón para personas que quieran entender cómo es más importante lo que pasa en mi mundo interior que lo que está pasando allá afuera. Allá afuera puedo estar cosechando un montón de éxitos y adentro traigo un mundo destrozado. Sí. Aquí uno de los elementos clarísimos en la película es que Robbie no se sienta a platicar de sus demonios. Y entonces sus demonios los persiguen en todos los conciertos y en todos los momentos. Es un peliculón, se los súper recomiendo, pero hay muchísimas otras recomendaciones que podríamos dar. Yo no la he visto, pero ya me animaste a verla. No, te la súper recomiendo. Sí, saliendo de aquí me voy a ir a buscarla. Pues te agradecemos mucho. No sé si quieras dar algún otro mensaje final para todos los escuchas. Nada, yo aquí feliz de venir a platicar con ustedes. Les recuerdo, yo soy Rafa López, psiquiatra. Si lo ponen así en el buscador, me encuentran en todas partes. Pero si quieren ir directamente a mis redes sociales, @RafaLópezDR. Y con todo gusto, el día que me inviten, acá estamos platicando. Y también diles el nombre de tu podcast. De mi podcast, tengo un podcast desde hace 9 años que se llama Supracortical. Rápidamente les cuento, es una palabrita inventada que inventó mi maestro de medicina interna en psiquiatría. Él era el único no psiquiatra en el hospital de psiquiatría y él decía, ay no, es que ustedes los psiquiatras hacen cirugías supracorticales, o sea, acá en el aire, arriba de la corteza cerebral. Y entonces me gustó el terminajo, es un nombrecito que suena complicado, suena médico, pero que es muy sencillo, es encima de la corteza cerebral, supracortical, y me permite a mí hablar de todas esas cosas que para mí son importantes, más allá de hablar de la dopamina, de la serotonina, de la noradrenalina, hablar de la vocación, del amor, de las decisiones y de un montón de cosas más. Ahí está mi podcast Supracortical, lo encuentran también en todos lados, en YouTube, en Spotify, en todas partes.
vamos a estar siguiendo y Muchas espero gracias. que todos los escuchas también vayan a buscarlo, porque son muchas opciones para tener una mejor salud mental. Gracias, Andy. Y esperamos que regreses a tener otro capítulo con nosotros. ¿Cómo no? Cuando ustedes me digan, aquí estamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias. Y les tenemos un anuncio. Queremos invitarlos a la segunda carrera por la salud renal 2025 el próximo domingo 6 de abril. Si les interesa participar, envíenos un correo a la dirección a.tusalud@ins.gov.mx y ganen uno de los 10 boletos que están disponibles. Los primeros 10 en llegar serán los ganadores. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.